Hola chicos, ¿cómo están? Espero estén excelentemente excelente. Dios me lo bendiga siempre, siempre, siempre. Les mando un fuerte abrazo. Fíjense algo, hoy vamos a hablar de un tema muy particular. Ayer yo veía algo, una noticia, no me gusta ver noticias, pero vi una noticia que me llamó la atención porque, bueno, ustedes saben que soy de Venezuela y de alguna u otra manera esto me lleva a estar pendiente de mi país porque tengo familiares, tengo amigos, o sea, tengo gente muy querida allá y además que bueno, seguramente a la fecha que estás viendo hoy este video te vas a dar cuenta de que hoy se están viviendo cosas difíciles allá, aún difíciles. ¿Por qué? Porque ya han pasado muchas cosas. Sin embargo, me llama la atención que vi una persona hablando de oración, de básicamente hacer cosas buenas, ¿ok? Eso me pareció maravilloso, pero hay algo que no coincido. Y ojo, es normal, tú puedes coincidir, tú puedes estar, como te digo, eh, o sea, tú puedes elegir qué creer, qué no creer, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, o sea, tú puedes elegir. Pero fíjate esto, una de las cosas que me llamó la atención es una persona, no quiero decir nombre porque no es la idea, pero una persona que decía, bueno, ¿qué estamos pagando nosotros por estar viviendo todo este tipo de cosas? ¿Qué tenemos que aprender porque estamos pasando este tipo de cosas? ¿Por qué están muriendo tantas personas inocentes y todo eso? Y es verdad. O sea, te haces esas preguntas y tú dices, wow, ¿por qué pasa este tipo de cosas? Yo anteriormente en los videos yo le decía que ciertamente, todos los seres humanos vamos a pasar por aflicciones. Y Dios lo dice así en la Biblia, tanto justos como no justos. Y cuando te das cuenta de ese tipo de cosas, te vas a dar cuenta, valga la redundancia, de que sí es así. A veces vemos cosas injustas que tú dices, wow, pero ¿por qué a esta persona le pasó esto? Y a lo mejor a esta persona no. Pero resulta que la vida es esa, o sea, ese es el código de la vida, literal. Y no lo podemos controlar, ¿ok? No podemos controlar ese tipo de cosas. Y cuando tú la aceptas que es parte de la vida, tú empiezas a entender que todos somos vulnerables a ella. Todos los seres humanos somos vulnerables. Y a nivel de alma, que todos somos iguales, vivimos ese tipo de cosas. Pero a nivel del mundo, de lo que vivimos aquí como personas, hay personas que pueden ser pobres, ricas, espirituales, no espirituales, pueden tener distintas descripciones de su perfil, por decirlo de alguna manera, pero todos vamos a pasar situaciones difíciles, todos, y es normal, ¿ok? El tema es cuando nos hacemos de eso un mundo vulnerable y triste y lleno de victimización, lamentablemente. Entonces, lo que me llama la atención de este tipo de cosas es que está bueno que nos preguntemos por qué pasa esto. ¿Ok? Eso nos ayuda a entender quizás cómo hacerlo. Pero cuando no tenemos el conocimiento correcto, nos va a llevar quizá a esa sensación de rabia, de odio, de frustración, que es normal sentirlo realmente, porque yo también estando acá en otro país, yo lo siento, pero trato de cuidar mucho mi corazón con respecto a eso por las cosas que he aprendido. ¿Y de quién lo he aprendido? De Jesús, por ejemplo. Jesús ha sido siempre una inspiración para mí y eso ha hecho que mi vida sea diferente. ¿Ok? Entonces, mi intención no es querer tener razón, sino mi intención es guiarlos a ustedes a comprender mucho más ese tipo de sensaciones y cómo debemos cuidar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Jesús decía que nosotros tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Y eso es una de las cosas más retables que tenemos, realmente. ¿Por qué? Porque cuando estamos en una posición de victimización o de vulnerabilidad y sentimos que nos están haciendo daño, es muy fácil odiar a alguien, ¿ok? Pero realmente tenemos que aprender realmente a no hacernos daños a nosotros primero. Eso. ¿Por qué? Porque muchas veces con lo que pensamos nos hacemos daño a nosotros. Y empiezan a nacer las sensaciones y las emociones que no son buenas.
sobre todo por lo que vemos, por lo que percibimos, y eso también tiene un porqué y tiene una causa principal, ¿ok? Que yo lo puedo explicar en otro video. Pero quiero ser un poco más radical ahorita con el tema del mensaje que quiero dar. Y es que Jesús básicamente nos enseña ese tipo de cosas porque Él nos lleva a cuidar nuestro corazón, ¿ok? De eso que nace en nuestro corazón. O sea, no recuerdo exactamente cómo dice este tipo de versículos, pero cuando Jesús te dice que no te contamina lo que entra a tu boca, sino de lo que sale de ella, porque de ahí está naciendo lo que tú sientes en el corazón realmente. Entonces, tienes que tener cuidado con lo que alimentas, ¿sí? Y lo que de alguna u otra manera puedes proyectar hacia afuera. Porque cuando proyectas odio, maldad, eh, cosas que no te ayudan a sentirte mejor, porque a lo mejor te puedes sentir muy bien, pero seguramente después de eso llega el arrepentimiento. Cuando pasan ese tipo de cosas es porque tienes que empezar a trabajar en ti mucho, ¿ok? ¿Y por qué digo esto? Porque esta persona que estaba diciendo este tipo de noticias, ciertamente es válido preguntarse todo eso, pero cuando esa persona dice, bueno, hay que orar mucho porque, wow, de verdad lo necesitamos y todo lo demás, no es justo que las personas estén pagando todo este tipo de cosas, o sea, ya tenemos más de tantos años con esto, o sea, empieza a explicar realmente que realmente no es justo, por decirlo, pero dice, ¿qué estamos pagando nosotros para vivir esto? ¿Qué tenemos que aprender? Y aquí está la respuesta. La respuesta está que cuando tú te haces ese tipo de preguntas, pero de repente deseando algo bueno, deseas algo malo, como por ejemplo, bueno, sí, vamos a orar y todo bien, perfecto, y vamos a pedirle a Dios y que todas las personas puedan salir adelante, pero menos ellos. Ellos no, que toda esa plaga y todas esas cosas que les caiga a ellos, a esa gente que ha hecho daño. O sea, yo no estoy justificando a la gente que hace el mal, porque el mal es una elección y ciertamente es así. Las personas eligen ser mal, hacer el mal, pero también dependiendo de sus circunstancias de vida. Pero yo no me quiero meter en ese punto. Lo que quiero ahora es cuidarte a ti, cuidar ese corazón que tienes. Porque tú no puedes desear algo bueno deseando algo malo, porque es un reino dividido. Y ese reino dividido básicamente no te lleva a ningún lado. ¿Ok? Tú dices, yo quiero lo mejor para mi nación, para mi país, para mi gente, para el mundo. Pero desde mi corazón yo estoy deseando también que todas esas personas paguen y los metan y los maten y que todo eso le caiga a ellos porque son una basura y toda la historia. Ojo, estoy deseando dos cosas, tanto lo bueno como lo malo. ¿Por qué? Porque lo bueno nos duele y nos hace sentir vulnerables y oye, de verdad no deseamos nada malo para nadie, porque hay muchas personas realmente que pasan situaciones difíciles. Pero tampoco puedo desear aquí lo malo. Jesús decía, habrán escuchado por ahí decir ojo por ojo. Y de hecho hay un dicho que dice ojo por ojo, diente por diente. Quizás a nivel deportivo, competitivo, bueno, vamos a divertirnos ojo por ojo, diente por diente. Pero en la vida no funciona así. Porque si tú respondes, ¿de qué vale responder con maldad a alguien que te hace mal? Estás cayendo en el mismo juego de maldad, que eso realmente no hace bien para tu vida. Mira, yo he conocido personas que sí, han hecho mucho daño, pero después tienen una transformación de que cuando dan ese salto de la persona que ya no son, cuando hacían ese daño, empiezan a sentir cosas diferentes. Empiezan a sentir amor, paz, tranquilidad y todo eso. Porque conocieron y aplicaron tanta esa oscuridad y esa maldad que no los hacía ser feliz, porque no es la naturaleza del ser humano. Y cuando empezó a experimentar realmente la sensación de tranquilidad, de amor, de felicidad, de sonrisas,
y empezó a perdonarse por tantas cosas que hizo, oye, qué maravilloso, cómo se sintió y cómo se siente porque conozco a esa persona. Eso es el ser humano. Y ojo, ¿por qué no podemos juzgar y por qué no podemos señalar? Porque cada uno de nosotros tiene una circunstancia diferente. Y así como yo te señalo a ti, mis dedos me señalan a mí. Y además de eso, como cada quien tiene una cruz, Jesús dice, carga tu cruz y sígueme. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que tú estás pasando una situación difícil o que tú no puedes controlar cierto carácter o que tú no has aprendido o que tú realmente estás viviendo cosas que te destruyen. Y ese tipo de cosas Jesús la enseña y dice, hey, yo estoy acá, yo te guío. Pero también Jesús desde ahí nos dice, yo quiero cuidar tu corazón. En la Biblia se dice que el bien es la normalidad, pero el mal lo eliges tú. Y esto aplica sobre todo cuando empiezas a ser consciente de tus acciones. Entonces no quiero que este mensaje se malinterprete de una forma como que estoy justificando la maldad, porque no la justifico, ¿ok? Seguramente yo he recibido tratos y actitudes de personas que no me han hecho sentir muy bien, pero también en mi fortaleza mental yo he podido cuidar ese tipo de cosas y entiendo que no es personal. No me lo tomo personal, cada quien tiene su circunstancia de vida. Pero lo que sí les quiero decir es que tenemos que aprender a cuidar ese corazón. Porque yo deseo tantas cosas buenas que no puedo empezar a preocuparme por desearle el mal a alguien. Y de verdad sé que sí, hay personas que han hecho mucho daño. Sí, de verdad que sí. Pero con todo eso hay que desearle el bien a esa persona. Hay que desearle lo mejor. Porque esa persona está eligiendo su propio camino. Imagínate que estás viendo una persona que se está autodestruyendo y que esa persona te hizo daño, pero la estás viendo. Entonces, más que sentirte feliz porque esa persona está viviendo eso, es mejor sentir compasión y misericordia, porque de ahí también nace el amor. Y cuando tú sientes compasión y misericordia por esa persona, quizás también lo sientes por ti en algún momento de tu vida. ¿Por qué? Porque a lo mejor viviste o hiciste algo que no estuvo bien y empezaste a sentir ese tipo de cosas. Entonces es cuidar lo que sientes hacia el mundo, hacia la vida, porque de ahí nace la diferencia. Y además de eso, que como el karma existe, yo prefiero entre desear lo bueno y lo malo, prefiero desear lo bueno. Pero para desear lo bueno tienes que entrenar. Tienes que entrenar tu mente, tienes que entrenar tu corazón, tienes que quitar creencias, programaciones, porque no le puedes desear el mal a nadie. O sea, imagínate desearle el mal a alguien, es desearte el mal a ti también. Entonces no solamente porque sea un pecado y te van a juzgar y vas para las pailas del infierno, no, esa tontería no. Tú mismo vives tu propio infierno. ¿Cómo lo vives? Oye, estás deseando el mal a alguien, estás repitiendo una cosa que de alguna u otra manera, mira, se te devuelve a ti. Yo una vez también vi una persona que decía, empezó a insultar por las redes sociales a otra. Y yo analizo este tipo de videos no solo porque me gusta verlo, porque realmente no me gusta, pero yo los analizo porque me dedico a esta parte, a la superación personal. Y yo para entender eso, para yo ayudarte a entender eso, yo tengo que ver ese tipo de actitudes, a pesar de que he vivido muchas. Pero como hoy en día todo es tan sensible, yo las veo directamente de las redes sociales. Fíjate algo, una persona empieza a decir, no, que le vaya mal, y empieza a maldecir a esa persona, y empieza a decir un poco de groserías, y empieza, o sea, se le nota la rabia así a flor de piel, se le nota. Y yo estaba analizando esa sensación, y yo decía, wow, o sea, qué dolor tendrá ella en su vida para hablar de esta manera. Resulta que a los días siguientes pone otro video, llorando, con un ojo morado, con unos golpes, porque había tenido un accidente en la moto. Entonces ahí se responde a lo que ella misma desea. Y a veces nosotros no somos responsables. Ojo, hay cosas que son circunstanciales, ¿ok? Puede pasar de que, no sé, la vida se te presentó una enfermedad, una situación, tú dices, wow, pero también hay que ver de dónde viene
o de dónde puede venir ese tipo de cosas. Por ejemplo, cuando se te presenta una situación como esa, coño, un accidente, coño, eso tiene que ser un llamado de atención. Coño, ¿por qué me pasó esto? ¿Me explico? O sea, yo le estoy diciendo el mal a alguien y le estoy diciendo, o sea, lo estoy maldiciendo y de repente me pasas a mí. Entonces, es lo que no debo hacer. ¿Me explico? O sea, yo quiero que se vea, que se entienda lo que les quiero decir. Porque es tan importante darse cuenta de este tipo de cosas porque nos cambia la vida. Y sí, el ser humano puede experimentar rabia, frustración, dolor, todo eso, pero tú también puedes decidir, porque Dios te dio discernimiento, y también puedes decir, uy, pero yo quiero creer y decidir cosas buenas. Y ya. Y me preparo y me fortalezco para enfrentar las cosas malas. A lo mejor viste una injusticia, bueno, ¿cómo tú te puedes autocontrolar? No para ser indiferente, porque tú puedes denunciar, tú puedes aplicar otro tipo de cosas que se utilizan. Si tú ves una injusticia, una persona que le está pegando a otra y la está casi matando, literal, tú puedes denunciar eso, llamar a la policía, mira, está pasando esto, o sea, tú puedes reaccionar, ¿ok? Y eso es justicia, literal, o sea, justicia aquí en el mundo. Al final, después la justicia divina se paga y eso siempre llega. Pero tú puedes accionar desde tu tranquilidad también, sin que ese odio o ese rencor o esas cosas que te generan cositas malas se apodere de tu corazón. Porque Jesús te invita a cuidarlo. Entonces, volviendo al punto inicial, que era el video que yo había visto de la chica, ella deseaba todo lo bueno de la persona, ¿sí? O hacia las personas que estaban viviendo situaciones difíciles, pero también estaba deseando cosas malas hacia otras. Y wow, es ahí donde no va a entender muchas veces lo que Jesús quiere decir. Entonces, lo importante de esto realmente es cuidar el corazón y no llenarte de odio. Ojo, no para que tú vivas, ay, soy paz y amor, no. Seguramente en algún momento vas a reaccionar a algo, pero ese tipo de cosas tú la vas a ir entrenando y cuando tengas una vida más plena te vas a dar cuenta de que valió la pena. ¿Sí me explico? O sea, tú empiezas a entrenarte a ti para superar dolor, rencor, rabia. Y sí, te entrenas, tienes que llorar, te da rabia, no puedes controlar cosas, empiezas a aceptar, empiezas a transformar, empiezas a reconocer principalmente, porque es eso. O sea, esas cosas que de alguna u otra manera nos duele, nos da miedo y no nos queremos enfrentar a ello, generalmente duele, ciertamente. Pero tienes que básicamente entrenarte para fortalecerte, porque el mundo es así. Y seguramente, eso también está escrito en la Biblia y ya está pasando, van a venir tiempos peores, vas a ver cosas peores. Ahora, ¿cómo va a estar tu corazón en esos tiempos? ¿Cómo te preparas? ¿Cómo te fortaleces? Porque si yo me puedo fortalecer más bien para ayudar y darte un mensaje como este, para mí es mucho mejor. Porque te puedo ayudar desde el amor. Pero si te ayuda desde la rabia, desde el rencor y todo eso, no te voy a ayudar. Porque te puedes enfermar, puedes morir, puedes conocer la oscuridad, ¿sí? Y no quiero eso. Yo lo que quiero es que tú, de alguna u otra manera, cuides tu corazón y te fortalezcas. Y sí, Jesús es una gran guía. Es la mejor guía que puede haber. Ahora, si tú quieres saber mucho más de este tipo de cosas, tú puedes leer a Jesús. Puedes leer personas que han superado muchas cosas y cómo tienen una nobleza en su corazón y cómo pueden llevar a Jesús en su vida. Y hace de tu vida mucho más diferente. Y también rodearte de personas que te ayudan a sentirte tranquilo, a no envidiar, a no ser chismosos, a no hablar mal de nadie, a no juzgar. Más bien ponte metas, ponte objetivos. Wow, quiero ayudar, quiero servir, quiero trabajar, quiero hacer esto. Mira, puedo organizar este tipo de cosas. ¿Ok? Entre el problema y la solución hay una línea.
tú decides qué quieres hacer, porque si yo constantemente hablo de problemas y problemas y me dejo refugiar en eso, o me refugio en eso, ojo, la solución nunca va a aparecer. Pero cuando tú empiezas a solucionar dentro de lo que tú puedes hacer, créeme que estás sumando un granito, porque así como tú y como yo, hay muchas personas también haciendo lo mismo. Y seguramente hay muchas personas también muy, muy buenas que están haciendo cosas muy buenas. Entonces, eso, lo que quiero es que cuides tu corazón, que avances, ¿ok? Que entrenes tu mente y que lleves tu vida a otro nivel, sencillo. Así que avanza, confía en ti y bueno, deseo que tengas el mayor de los éxitos siempre, pero sobre todo contigo. Así que no quiero show, el show lo monto yo. Un abrazo.